Un retrato olvidado revela que la matriarca, dada por muerta hace 6 años, está viva en una clínica aislada. El descubrimiento sacude los cimientos de una poderosa familia, destapando una red de mentiras, manipulaciones y crímenes. Ahora, padre, hija y abuela deben unir fuerzas para reconstruir la verdad y enfrentar las consecuencias. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La mañana llegó envuelta en neblina, como solía ocurrir en aquella época del año en Asturias. Las montañas que rodeaban la finca Santa Elena parecían guardianas silenciosas de secretos antiguos, testigos mudos de historias que el tiempo insistía en esconder. El otoño asturiano pintaba los árboles con tonos dorados y ocres, mientras el frío húmedo se colaba por las ventanas centenarias de la casona, trayendo consigo el perfume dulzón de los jazmines que crecían salvajes en los jardines. Martina se bajó del autobús interurbano con una pequeña maleta de ruedas y una mochila raída a la espalda. Sus 30 años llevaban la marca de quien conocía el peso de la lucha diaria, pero sus ojos castaños aún brillaban con esa curiosidad característica de quien no se rendía a creer que vendrían días mejores. Observó la discreta placa en la entrada de la propiedad, con letras en hierro forjado que anunciaban el nombre de la finca. Una propiedad imponente, rodeada por muros de piedra cubiertos de hiedra, portones de madera maciza y una alameda de eucaliptos que conducía a la casa principal. Se ajustó el asa de la mochila al hombro y comenzó a subir por la alameda, sintiendo el crujir de las hojas secas bajo sus zapatillas gastadas. Había conseguido aquel trabajo temporal por recomendación de una antigua colega de la clínica donde había trabajado hasta hacía 3 semanas. La oferta era sencilla: ayudar en la organización de una gran fiesta de cumpleaños que la familia Torres celebraría en 2 semanas. No era el tipo de trabajo que Martina solía hacer, pero después de meses en el paro, cualquier oportunidad era bienvenida. La casona surgió ante ella como una construcción de otro tiempo. 3 plantas de arquitectura colonial, con amplios balcones, ventanas de madera pintadas de blanco y tejas de barro que parecían contar historias de generaciones. Alrededor de la casa, jardines cuidadosamente diseñados exhibían rosales macizos de hortensias y aquellos jazmines cuyo perfume lo invadía todo. Martina respiró hondo, preparándose para conocer a sus jefes. Fue recibida por don Antonio, el mayordomo de la casa, un hombre de aproximadamente 60 años, cabello canoso peinado con esmero y un traje oscuro impecablemente planchado. Tenía el porte elegante de quien había dedicado toda su vida al servicio de una única familia, pero sus ojos cansados revelaban algo más, una especie de tristeza antigua que intentaba ocultar tras sonrisas educadas. «Martina, sea bienvenida a la finca Santa Elena», dijo él, extendiendo la mano para ayudarla con la maleta. «La señora Verónica la espera en el despacho. Permítame que la acompañe». Mientras cruzaban el vestíbulo, Martina no pudo evitar admirar la refinada decoración. El suelo de anchos tablones de roble brillaba bajo la luz que entraba por los altos ventanales. Muebles de época, lámparas de cristal, alfombras persas y una majestuosa escalera de madera que subía hasta el 2.º piso. Pero lo que realmente llamó su atención fue la galería de retratos que decoraba una de las paredes laterales. Fotografías y pinturas de diferentes épocas mostraban la historia de la familia Torres. Hombres de bigotes poblados, mujeres de vestidos largos, niños sonrientes en jardines floridos. Martina caminaba despacio, observando cada imagen con la curiosidad natural de quien disfruta de las historias. Fue entonces cuando sus ojos se fijaron en un retrato específico, una pintura al óleo enmarcada en madera labrada. La mujer del cuadro tendría unos 50 años, cabello castaño recogido en un moño elegante, ojos expresivos y una sonrisa serena que contrastaba con su postura erguida y formal. Llevaba un vestido azul marino y estaba sentada frente a un piano de cola, con las manos delicadamente posicionadas sobre las teclas,
como si estuviera a punto de tocar una melodía. Martina sintió que la sangre se le helaba en las venas. Conocía ese rostro. No podía ser, pero era. El corazón se le disparó en el pecho mientras intentaba procesar lo que estaba viendo. Don Antonio se dio cuenta de que se había detenido y retrocedió unos pasos. «Esa es doña Elena Torres, la matriarca de la familia», explicó con reverencia en Minzmtesintu la voz. «Falleció hace 6 años. Una mujer extraordinaria. Dedicó su vida entera a esta finca y a su familia». Martina abrió la boca para hablar, pero las palabras no salieron. ¿Cómo podía decirle al mayordomo que esa mujer, supuestamente fallecida, estaba viva? Que ella misma la había cuidado durante 3 meses en la Clínica Reposo de las Acacias, una institución privada de rehabilitación en Salamanca, donde había trabajado como auxiliar de enfermería hasta que la despidieron por recortes de presupuesto? «Es muy hermosa», consiguió decir Martina con la voz temblorosa. «¿La conoció usted bien?» «Serví a la familia durante 40 años», respondió don Antonio, y el peso de un dolor antiguo apareció en su rostro. «Doña Elena era como una madre para mí. Su partida dejó un vacío que nunca se ha llenado». Martina tragó saliva. Necesitaba estar segura antes de decir nada. Quizás se equivocaba, quizás era solo un parecido asombroso, pero en el fondo sabía que no era así. Aquellos ojos, la forma de su rostro, el modo en que el cabello caía sobre su frente, todo correspondía perfectamente a la señora que había conocido en la clínica, la paciente de la habitación 15, una mujer mayor, diagnosticada con demencia avanzada, pero que en momentos de lucidez hablaba de jazmines, de una finca en las montañas, de un hijo que nunca la visitaba. Don Antonio la condujo por el pasillo hasta una puerta acristalada que daba a un espacioso despacho. Sentada tras un escritorio de palisandro estaba Verónica Torres, una mujer de 45 años, cabello rubio cuidadosamente cepillado, maquillaje impecable y un traje de chaqueta beige que gritaba sofisticación. Levantó la vista de los papeles que examinaba y fijó en Martina una mirada fría y calculadora. «Usted debe de ser Martina», dijo Verónica sin levantarse ni ofrecerle la mano. «Espero que esté preparada para trabajar duro. Esta fiesta es un evento importante para la familia y no acepto fallos». «Sí, señora. Estoy aquí para ayudar en lo que sea necesario», respondió Martina, sintiéndose pequeña ante aquella mujer que emanaba poder y control. Verónica pasó los siguientes 15 minutos explicando las tareas que Martina debía realizar. Organizar la lista de invitados, verificar el menú con la empresa de catering, coordinar la decoración del salón de fiestas, supervisar la limpieza general de la casa. Era trabajo para 3 personas, pero Martina solo asintió, anotándolo todo en un gastado cuadernito que sacó de la mochila. Don Antonio la llevó hasta la habitación que ocuparía en el anexo de empleados, una construcción más pequeña en la parte trasera de la propiedad. El cuarto era sencillo pero limpio, con una cama individual, un armario de pino y una ventana que daba a los jardines. Martina dejó la maleta en el suelo y se sentó en el borde de la cama, todavía procesando el shock del descubrimiento. Necesitaba hablar con alguien, pero ¿con quién? No conocía a nadie allí, no estaba segura de nada, y acusar a la familia de esconder a una mujer viva declarada muerta era algo extremadamente serio. Decidió que necesitaba más información antes de tomar cualquier medida. En los días siguientes, Martina se sumergió en el trabajo. La casona bullía con los preparativos de la fiesta y se vio envuelta en una intensa rutina de tareas. Pero siempre que podía, volvía a la galería de retratos en el vestíbulo y observaba el cuadro de doña Elena. No había duda. Era la misma mujer. Durante las comidas que hacía en la cocina con los otros empleados, Martina intentaba recopilar información discretamente. La cocinera, doña Mercedes, una señora robusta, de casi 70 años que trabajaba allí desde joven, hablaba de doña Elena con lágrimas en los ojos. «Era una santa esa mujer», decía doña Mercedes mientras pelaba patatas.
Nunca le levantó la voz a nadie, nos trataba a todos como si fuéramos de la familia. Cuando se fue, fue como si la luz de esta casa se apagara. ¿Cómo falleció?, preguntó Martina, intentando sonar casual. Doña Mercedes suspiró profundamente. Dicen que fue el corazón. Estaba muy frágil, ¿sabe? En los últimos años se volvió muy diferente, más olvidadiza, más distante. Doña Verónica se encargó de todo. La ingresó en MINMS, una clínica especializada en Madrid. Dijeron que necesitaba cuidados médicos constantes. Unos meses después, recibimos la noticia de que nos había dejado. Ni siquiera hicimos velatorio aquí en la finca. Doña Verónica dijo que todo había sido muy rápido, que ya habían hecho la ceremonia en Madrid, solo para la familia más cercana. Martina sintió una opresión en el pecho. Las piezas comenzaban a encajar de una forma perturbadora. ¿Ningún velatorio en la finca donde doña Elena había vivido toda su vida? Ceremonia restringida en otra ciudad. ¿Y por qué ingresarla en Madrid si la clínica donde Martina la había encontrado estaba en Salamanca? ¿Don Eduardo se vio muy afectado?, preguntó refiriéndose al patriarca de la familia. Sí, pero el señor Eduardo siempre ha sido un hombre reservado, explicó doña Mercedes. Después de casarse con doña Verónica, cambió bastante. Se volvió más callado, más cerrado. Ahora es ella la que manda en todo, y fíjese que don Eduardo es el dueño de todo esto. Lo heredó de su padre, que lo heredó de su abuelo. Pero es ella quien toma las decisiones, ella quien firma los papeles importantes de la empresa. Martina absorbió cada palabra como si fueran pistas de un rompecabezas macabro. Necesitaba hablar con don Antonio. Él parecía ser la persona más cercana a doña Elena. Quizás podría confirmar sus sospechas, o al menos escucharla sin juicios precipitados. La oportunidad surgió 3 días después, cuando Martina encontró al mayordomo solo en la biblioteca, organizando libros en una estantería antigua. La tarde caía afuera, y la luz dorada del atardecer entraba por las ventanas, creando una atmósfera casi mágica en el ambiente repleto de volúmenes encuadernados en cuero. «Don Antonio, ¿puedo hablar con usted?», comenzó Martina, con la voz baja y vacilante. El mayordomo se giró, percibiendo la seriedad en su tono. «Claro, Martina, ¿qué ha ocurrido?». Ella cerró la puerta tras de sí y se acercó, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. «Es sobre doña Elena». El rostro de don Antonio se contrajo en una expresión de tristeza. «¿Qué pasa con ella?». Martina respiró hondo, reuniendo valor. «La he visto». El mayordomo frunció el ceño, confundido. «¿Cómo que la ha visto? ¿La ha visto en sueños?». «No, don Antonio, la vi viva, hace menos de un mes». El libro que él sostenía se le escurrió de las manos y cayó al suelo con un golpe sordo. «¿Qué está diciendo?». Martina se lo contó todo. La clínica en Salamanca, la paciente de la habitación 15, el diagnóstico de demencia, los momentos de lucidez en los que la señora hablaba de jazmines y una finca en las montañas. Describió detalles físicos que solo alguien que hubiera convivido con la mujer podría saber. Una pequeña marca de nacimiento en el cuello, la forma en que movía las manos como si estuviera tocando el piano, incluso sin un instrumento cerca. El modo en que pronunciaba el nombre Eduardo con ternura y añoranza. Don Antonio había palidecido. Se dejó caer en un sillón con el rostro entre las manos, el cuerpo tembloroso. «Dios mío», susurró. «Dios mío bendito». «¿Me cree?», preguntó Martina, arrodillándose junto al sillón. Él levantó la vista, y había lágrimas en sus ojos. «Siempre supe que había algo raro. Siempre lo supe. La forma en que todo sucedió fue demasiado extraña. Doña Elena estaba bien, y de repente empezó a estar confusa, desorientada. Fue todo muy rápido. Y después, cuando doña Verónica dijo que necesitaba ser ingresada, don Eduardo ni siquiera lo cuestionó. Parecía otro hombre, apático, asintiendo a todo lo que su esposa decía. «¿Por qué no la visitó en la clínica?», inquirió Martina. Don Antonio se secó los ojos con un pañuelo que sacó del bolsillo. Doña Verónica dijo que los médicos recomendaban el mínimo de visitas,
que era mejor para la estabilidad emocional de doña Elena, y unos meses después llegó la noticia de la muerte. «Pero no hubo cuerpo, no hubo velatorio aquí», insistió Martina. «¿Cómo es que nadie lo cuestionó?». El mayordomo cerró los ojos con fuerza. «Lo cuestionamos, yo lo cuestioné. Pero doña Verónica es muy convincente. Mostró papeles, certificados, informes médicos. Dijo que doña Elena había pedido ser incinerada, que era un deseo antiguo suyo. Don Eduardo lo firmó todo. Estaba devastado, no cuestionaba nada». Martina sintió que la gravedad de la situación pesaba sobre sus hombros. Si doña Elena estaba viva, si había sido declarada muerta fraudulentamente, entonces se estaba cometiendo un delito. Pero, ¿quién le creería a ella, una empleada temporal sin pruebas concretas, contra una familia poderosa e influyente? «Don Antonio, tiene que contarle esto a don Eduardo», dijo con firmeza. El mayordomo asintió lentamente. «Sí, él tiene que saberlo. Pero tenemos que tener cuidado. Doña Verónica no puede sospechar nada hasta que estemos absolutamente seguros. Si descubre que estamos investigando, no sé de lo que sería capaz». Esa noche, Martina apenas pudo dormir. Permaneció tumbada en la estrecha cama, mirando al techo, escuchando los sonidos nocturnos de la finca, el viento en los árboles, el canto lejano de un ruiseñor, el susurro de las hojas secas. Pensó en la señora que había conocido en la clínica, en esa mujer frágil pero digna, que en sus momentos de lucidez le cogía la mano y decía: «Mi hijo, mi niño, ¿dónde está mi niño?». Martina no sabía con certeza qué pasaría a continuación, pero una cosa era segura: no podía quedarse en silencio, no cuando una mujer inocente estaba siendo mantenida lejos de su casa, de su familia, de su vida, bajo falsas alegaciones, no cuando la verdad estaba allí, escondida tras certificados falsificados y mentiras bien construidas. 2 días después, don Antonio encontró el momento adecuado para hablar con Eduardo Torres. El patriarca estaba solo en el despacho, revisando documentos de la empresa de agronegocios que poseía la familia. Era un hombre de 55 años, cabello canoso, hombros anchos que parecían cargar con el peso de inmensas responsabilidades. Tenía el rostro marcado por arrugas de expresión, pero sus ojos azules, que un día debieron de ser vibrantes, ahora parecían apagados, distantes. «Don Eduardo, necesito hablar con usted sobre un asunto delicado», comenzó el mayordomo cerrando la puerta del despacho. Eduardo levantó la vista de los papeles, percibiendo la tensión en la voz de don Antonio. «¿De qué se trata?». El mayordomo respiró hondo y comenzó a relatar todo lo que Martina le había contado. Con cada palabra, el rostro de Eduardo cambiaba, pasando de la incredulidad a la confusión, de la confusión a la perturbación. Cuando don Antonio terminó, un pesado silencio se apoderó del despacho. «Eso es imposible», dijo finalmente Eduardo con la voz ronca. «Mi madre está muerta. Yo vi los papeles, yo firmé los documentos. ¿Cómo puede estar viva?». «Don Eduardo, ¿y si los papeles fueran falsos? ¿Y si todo esto fuera una trampa?». Eduardo se levantó bruscamente de la silla, con la expresión oscilando entre la rabia y la desesperación. «¿Una trampa? ¿Estás sugiriendo que mi esposa, que Verónica, fingió la muerte de mi madre? Eso es absurdo, Antonio. Es una locura». «¿Pero y si no lo es?», insistió el mayordomo, dando un paso al frente. «Usted mismo admitió que todo fue extraño. La forma en que enfermó tan rápidamente, el ingreso repentino, el hecho de que no pudiéramos visitarla, la incineración apresurada sin velatorio. ¿Nada de eso le pareció sospechoso?». Eduardo se pasó las manos por el rostro, respirando con dificultad. «Me lo pareció, pero estaba tan confuso en esa época, tan cansado. Verónica se encargó de todo, dijo que era por mi bien, que no tenía que preocuparme por los detalles burocráticos». Don Antonio puso una mano en el hombro de su jefe. «Sé que es difícil de creer, pero ¿y si la empleada tiene razón? ¿Y si su madre está viva y necesita ayuda? ¿No le gustaría asegurarse?». Eduardo permaneció en silencio durante largos minutos,
el conflicto interno estampado en su rostro. Finalmente, asintió. ¿Dónde está esa clínica? En Salamanca, la clínica Reposo de las Acacias. Entonces iré hasta allí, decidió Eduardo, con la determinación volviendo a su voz. Voy a descubrir la verdad, sea cual sea. Pero esa noche, durante la cena, Verónica se dio cuenta de que algo era diferente. Eduardo estaba inquieto, removía la comida sin comer, evitaba su mirada. Era una mujer perspicaz, entrenada para detectar cualquier cambio en el comportamiento de las personas a su alrededor. Al fin y al cabo, así era como mantenía el control sobre todo y todos. ¿Estás bien?, preguntó con la voz suave, pero con un punto de desconfianza. Solo estoy cansado, respondió Eduardo, sin mirarla todavía. Verónica no insistió, pero sus ojos se entrecerraron. Algo estaba pasando y necesitaba averiguar qué era. Esa madrugada, mientras Eduardo dormía bajo el efecto del medicamento que ella disimulaba en su vino todas las noches, Verónica registró su despacho. Encontró anotaciones sobre la clínica, la dirección garabateada en un trozo de papel. Una sonrisa fría curvó sus labios. Así que era eso. Alguien estaba haciendo preguntas. Alguien estaba desenterrando el pasado que ella había enterrado con tanto cuidado. Pero Verónica Torres no había llegado a donde estaba siendo ingenua. Sabía exactamente cómo lidiar con las amenazas. Cogió el teléfono móvil y marcó un número conocido. La llamada fue atendida al tercer tono. «Tenemos que hablar», dijo, con la voz baja pero firme. «Tenemos un problema». Al otro lado de la línea, una voz masculina respondió con la misma frialdad. «Estaré allí mañana». Verónica colgó y miró por la ventana del despacho, observando los jardines sumergidos en la oscuridad de la noche. Los jazmines seguían exhalando su perfume característico, pero para ella no había belleza en ello. Solo había el olor de un secreto que amenazaba con salir a la luz, y haría lo que fuera necesario para mantenerlo enterrado. Mientras tanto, en la habitación del anexo, Martina también estaba despierta. Sentía que había iniciado algo mucho más grande de lo que imaginaba, algo que podría cambiar el destino de esa familia para siempre. Cerró los ojos y susurró una plegaria silenciosa, pidiendo valor para enfrentar lo que estaba por venir. La verdad estaba a punto de emerger de las sombras, y cuando eso sucediera, nada volvería a ser como antes en la finca Santa Elena. La mañana siguiente llegó con un cielo cargado de nubes oscuras que amenazaban lluvia. Eduardo Torres se despertó con la cabeza pesada, como le ocurría últimamente. Esa sensación de letargo que lo acompañaba desde que se levantaba hasta que se acostaba, como si estuviera viviendo la vida a través de una espesa niebla. Pero esa mañana, algo era diferente. La conversación con don Antonio había plantado una semilla de duda que comenzaba a germinar en su pecho. Se levantó de la cama con cuidado para no despertar a Verónica, que aún dormía a su lado, con el rostro sereno y el cabello rubio esparcido sobre la almohada de seda. La observó por un momento, a esa mujer con la que llevaba casado 18 años, madre de su única hija, la persona que había asumido el control de su vida cuando él más necesitaba apoyo. ¿O era control realmente? Por primera vez en años, Eduardo se permitió cuestionarlo. Se vistió en silencio y bajó a la cocina, donde doña Mercedes ya preparaba el desayuno. El aroma a pan recién hecho y café recién colado invadió sus fosas nasales, trayendo una punzada de nostalgia. Su madre solía hacer el desayuno los domingos, insistía en prepararlo todo personalmente, a pesar de tener empleados para ello. Decía que cocinar era un acto de amor, y ella amaba a esa familia por encima de todo. «Buenos días, don Eduardo», lo saludó doña Mercedes con su sonrisa cálida de siempre. «Café calentito como a usted le gusta». «Gracias, Mercedes», respondió él, sentándose a la mesa de la cocina, algo que no hacía desde hacía años. Verónica insistía en que las comidas debían hacerse en el comedor, formal, con la mesa debidamente puesta. Pero esa mañana Eduardo sentía necesidad de cercanía, de calor humano, de algo real en medio de tanta incertidumbre. Doña Mercedes le sirvió una taza de café
y lo observó con atención. ¿Está usted bien? Parece preocupado. Eduardo tomó un sorbo del café amargo. Mercedes, ¿recuerdas cómo era mi madre? Quiero decir, antes de enfermar. La cocinera se sentó frente a él, limpiándose las manos en el delantal. Lo recuerdo como si fuera ayer. Doña Elena era una mujer llena de vida, activa, interesada en todo. Cuidaba personalmente de los rosales, tocaba el piano. Todas las tardes visitaba a los trabajadores de la finca para saber si necesitaban algo. Era imposible no quererla. ¿Y cuándo empezó a cambiar?, preguntó Eduardo, con la voz cargada de un dolor antiguo. Fue después de aquel día en que ella y doña Verónica tuvieron una discusión seria en el despacho, recordó doña Mercedes frunciendo el ceño. Nunca supimos de qué se trataba, pero después de aquello, doña Elena se volvió diferente, más callada, más distante. Unas semanas después empezó a tener esos lapsus de memoria. Fue todo muy rápido. Eduardo sintió que se le encogía el estómago. ¿Qué discusión fue esa? ¿Por qué no se acordaba? ¿Por qué había tantas lagunas en su memoria de ese período? Antes de que pudiera hacer más preguntas, Verónica apareció en la puerta de la cocina, vestida con una bata de seda blanca, el cabello recogido en un moño. Sus ojos verdes brillaron con una punzada de desaprobación al ver a su marido en la cocina. «Eduardo, ¿qué haces aquí? Pensé que estabas en el despacho», dijo, manteniendo un tono educado pero firme. «Estaba hablando con Mercedes», respondió él sin levantarse, recordando los viejos tiempos. Verónica se acercó y le puso una mano posesiva en el hombro. «Qué nostalgia. Pero tienes reunión con los proveedores a las 9, ¿recuerdas? Es mejor que te prepares». Eduardo miró el reloj de la pared. Eran solo las 7 de la mañana. «He cancelado la reunión. Necesito resolver un asunto personal hoy». El rostro de Verónica se endureció por una fracción de segundo, pero rápidamente recompuso su expresión. «¿Asunto personal? ¿Algo que deba saber?» «No», dijo él, levantándose y mirándola a los ojos. «Es algo que necesito hacer solo». Hubo un tenso intercambio de miradas entre ellos. Verónica sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Como quieras, cariño. Solo no te olvides de tomar tu medicación. Ya sabes cómo te pones cuando te olvidas». Eduardo asintió y salió de la cocina, subiendo las escaleras hacia su habitación. La medicación. Esa maldita medicación que tomaba desde hacía años para la ansiedad, recetada por un médico que Verónica había elegido. ¿Realmente la necesitaba? ¿O era una pieza más del rompecabezas que estaba empezando a armar? Mientras se cambiaba, oyó unos ligeros golpes en la puerta. Era Julia, su hija de 17 años. Una joven hermosa, de largo cabello castaño como el de su abuela, ojos azules, heredados de él y una inteligencia aguda que a veces lo asustaba. «¿Papá, puedo entrar?», preguntó asomándose por la puerta entreabierta. «Claro, hija. Entra». Julia cerró la puerta tras de sí y se acercó. Había algo decidido en su expresión. Oí a mamá hablando por teléfono anoche. Parecía nerviosa, hablaba de alguien que estaba haciendo preguntas. Eduardo dejó de anudarse la corbata y miró a su hija. «¿Oíste lo que dijo?» «No todo, pero mencionó la clínica». «Papá, ¿qué clínica es esa?». Él suspiró, debatiendo internamente cuánto debía contarle a su hija. Julia era joven, pero no era ingenua. Merecía saber la verdad, o al menos parte de ella. «Es sobre tu abuela», comenzó eligiendo las palabras con cuidado. «Puede que las cosas no sucedieran exactamente como nos contaron». Los ojos de Julia se abrieron de par en par. «¿Qué quieres decir? ¿La abuela no murió?». «No lo sé, Julia. Eso es lo que voy a averiguar hoy. Pero necesito que te quedes aquí y no comentes nada con tu madre. ¿Puedes hacer eso por mí?». La joven asintió, pero había miedo en sus ojos. «Papá, ten cuidado. Mamá puede ser muy peligrosa cuando se siente amenazada». Esas palabras resonaron en la mente de Eduardo mientras conducía por la carretera que llevaba a Salamanca. Su propia hija le tenía miedo a Verónica. ¿Cómo había estado tan ciego durante tanto tiempo? ¿Cómo había permitido que las cosas llegaran a ese punto?
El viaje duró unas 3 horas. Durante todo el trayecto, Eduardo intentó prepararse mentalmente para lo que podría encontrar. ¿Y si Martina tenía razón? ¿Y si su madre estaba viva, encerrada en una clínica, creyendo que él la había abandonado? La culpa que sentía era casi asfixiante. La clínica Reposo de las Acacias estaba en un terreno aislado a las afueras de Salamanca, rodeada de altos muros y portones de hierro. La fachada era imponente, con aires de institución cara y exclusiva. Eduardo aparcó el coche y caminó hacia la recepción, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Una joven recepcionista lo recibió con una sonrisa profesional. «Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarle?» «Vengo a ver a una paciente», dijo él con la voz firme a pesar del nerviosismo. «Elena Torres». La chica consultó el ordenador, sus dedos deslizándose por el teclado. «Lo siento, señor, pero no tenemos ninguna paciente registrada con ese nombre». Eduardo sintió una punzada de decepción, pero insistió. «Puede estar registrada con otro nombre. Es una señora de 75 años, cabello canoso, de aproximadamente 1,60 m de altura». La recepcionista pareció incómoda. «Señor, no puedo proporcionar información sobre nuestros pacientes sin autorización. Es una cuestión de privacidad». Antes de que Eduardo pudiera responder, una puerta lateral se abrió y apareció un hombre con bata blanca. Era alto, de unos 50 años, cabello oscuro peinado hacia atrás y un aire de autoridad que inmediatamente puso a Eduardo en alerta. «¿Puedo ayudarle?», preguntó el hombre, acercándose. «Soy el doctor Augusto Ferrer, director de esta clínica». Eduardo le tendió la mano, que fue estrechada con una fuerza calculada. «Mi nombre es Eduardo Torres. Estoy buscando a mi madre, Elena Torres. Tengo motivos para creer que podría estar ingresada aquí». El rostro del médico permaneció impasible. «Señor Torres, como ya le han explicado, no podemos confirmar ni negar la presencia de pacientes sin la documentación apropiada. Si desea concertar una cita a través de los canales adecuados, estaremos encantados de atenderle». «Mi madre fue declarada muerta hace 6 años», dijo Eduardo, elevando un poco el tono de voz. «Pero tengo razones para creer que eso pudo ser un error o peor aún un fraude. Y si está aquí, tengo derecho a verla». El doctor Ferrer mantuvo la calma profesional, pero Eduardo percibió un brillo de tensión en sus ojos. «Señor Torres, está haciendo acusaciones muy serias. Le sugiero que recurra a los canales legales apropiados si cree que ha habido alguna irregularidad. Ahora, si me disculpa, tengo pacientes que atender». Comenzó a alejarse, pero Eduardo lo sujetó del brazo. «Por favor, solo necesito saber si está aquí. Es mi madre». El médico se soltó bruscamente. «Seguridad, por favor. Acompañen a este caballero a la salida». 2 guardias se acercaron, y Eduardo se dio cuenta de que no serviría de nada insistir en ese momento. Salió de la clínica con la sangre hirviéndole en las venas, pero también con una certeza creciente. Algo andaba muy mal allí. La reacción del doctor Ferrer fue excesivamente defensiva para alguien que simplemente estaba siguiendo protocolos de privacidad. Se sentó en el coche, intentando decidir su próximo paso, cuando vio a una mujer con hábito religioso saliendo por una puerta lateral de la clínica. Era una monja, debía de tener unos 60 años, con un rostro bondadoso marcado por arrugas de expresión. Llevaba una bolsa de la compra y caminaba hacia una parada de autobús cercana. Eduardo salió del coche y se acercó a ella. «Disculpe, hermana, ¿puedo hablar con usted un momento?» La monja se giró, sorprendida. «Sí, hijo mío. ¿Qué desea?» «Mi nombre es Eduardo Torres. Estoy buscando a mi madre. Creo que podría estar ingresada en la clínica donde usted trabaja». La mujer miró a su alrededor, asegurándose de que nadie los escuchaba. «Soy la hermana Beatriz. Llevo 15 años trabajando allí, cuidando de los pacientes más mayores. ¿Cómo es su madre?» Eduardo describió a doña Elena detalladamente cada rasgo físico, cada peculiaridad. Mencionó la forma en que movía las manos como si tocara el piano, cómo pronunciaba ciertas palabras, la marca de nacimiento en el cuello. Los ojos de la monja se llenaron de lágrimas. «Dios mío, la conozco.
Es la señora de la habitación 15, pero está registrada con otro nombre, María de los Dolores Santos. Dijeron que no tiene familia, que fue abandonada. ¿Está viva?, preguntó Eduardo con la voz quebrada. ¿Mi madre está viva? La hermana Beatriz asintió, las lágrimas corriendo libremente ahora. Sí, hijo mío. Y está lúcida la mayor parte del tiempo. Siempre habla de un hijo, de una finca, de jazmines. Dicen que tiene demencia, pero siempre supe que había algo raro en ese diagnóstico. Eduardo sintió que le flaqueaban las rodillas. Tuvo que apoyarse en el poste de la parada de autobús para no caer. Su madre estaba viva, viva y sola, creyendo que él la había abandonado. «Necesito verla», dijo desesperado. «¿Puede ayudarme?» La monja dudó, mirando de nuevo hacia la clínica. «Es muy arriesgado. El doctor Ferrer lo controla todo ahí dentro. Pero hay un horario en el que no está los sábados por la mañana. Viaja a Madrid para una reunión semanal. Si viene este sábado sobre las 10, puedo llevarlo hasta ella por la entrada de atrás». Eduardo cogió las manos de la monja con gratitud. «Muchas gracias, hermana. No sabe cuánto significa esto para mí». «Solo una cosa, señor Eduardo», añadió ella con el rostro serio. «Sea fuerte. Su madre está frágil, pero todavía tiene el espíritu firme. Lo va a necesitar a usted ahora más que nunca». En el camino de vuelta a Asturias, Eduardo apenas podía procesar todo lo que había descubierto. Su madre estaba viva. Alguien, y él tenía una fuerte sospecha de quién, había falsificado su muerte, falsificado documentos, pagado a gente para mantener la farsa. ¿Pero por qué? ¿Qué motivo tendría Verónica para hacer algo tan monstruoso? Cuando llegó a la finca, ya era de noche. Las luces de la casona brillaban acogedoras, pero para Eduardo ya no había consuelo en ese lugar. Entró por la puerta de atrás, queriendo evitar a Verónica hasta tener tiempo de procesarlo todo. Encontró a Martina y a don Antonio en la cocina, hablando en voz baja con doña Mercedes. Los tres se giraron cuando él entró, la expectación estampada en sus rostros. «¿Qué es verdad?», dijo Eduardo con la voz ronca. «Está viva. Mi madre está viva». Doña Mercedes soltó un sollozo y se cubrió la boca con las manos. Don Antonio cerró los ojos, murmurando una oración silenciosa. Martina sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «¿Qué va a hacer ahora?», preguntó ella. «Voy a traerla de vuelta a casa», respondió Eduardo, y por primera vez en años había una determinación genuina en su voz. «El sábado iré a buscarla, y después descubriré toda la verdad sobre lo que pasó». «Don Eduardo», se acercó don Antonio con la voz baja, «qué urgente. La señora Verónica no puede saber esto antes de tiempo. Si lo descubre, podría intentar impedirlo, o peor, hacer algo para cubrir sus huellas definitivamente». Eduardo asintió. «Lo sé. Actuaré como si no hubiera pasado nada. Pero tenemos que ser cuidadosos. Ya está sospechando». En ese momento, Julia entró en la cocina, con los ojos muy abiertos. «Papá, mamá te está buscando. Parece nerviosa». Eduardo respiró hondo, preparándose para la actuación de su vida. «Gracias, hija, subiré a hablar con ella». Encontró a Verónica en la habitación, sentada frente al tocador, cepillándose el cabello rubio. Lo observó por el espejo, con una sonrisa calculada en los labios. «¿Dónde has estado todo el día?», preguntó manteniendo un tono casual. «Decidí dar una vuelta, pensar un poco», respondió Eduardo, empezando a quitarse los zapatos. «He estado muy estresado últimamente». Verónica se giró para mirarlo. «¿Y has conseguido relajarte?». «Un poco», mintió él, evitando su mirada penetrante. Ella se levantó y se acercó, poniendo las manos en sus hombros. «Eduardo, sabes que puedes contarme cualquier cosa, ¿verdad? Somos un equipo, tú y yo. Siempre lo hemos sido». Él forzó una sonrisa. «Lo sé, Vero. Solo estoy cansado. Creo que me daré una ducha y me acostaré pronto». «Gran idea», asintió ella besándolo en la mejilla. «Ya he puesto tu medicación en la mesilla de noche, junto con un vaso de agua. No te olvides de tomarla antes de dormir». Eduardo miró la pastilla junto al vaso.
¿Cuántos años llevaba tomándola religiosamente sin cuestionarlo? ¿Cuántas noches había dormido bajo el efecto de medicamentos que quizás ni siquiera necesitaba? Gracias, dijo. Pero esta vez, después de que Verónica saliera de la habitación, cogió la pastilla y se la guardó en el bolsillo. Necesitaba estar lúcido, necesitaba pensar con claridad. Los días de ceguera habían terminado. El sábado por la mañana, Eduardo se despertó temprano, con la mente más clara de lo que había estado en años. No había tomado la medicación en las últimas 2 noches, y la diferencia era asombrosa. Se sentía más presente, más alerta, como si un velo que cubría sus pensamientos hubiera sido retirado. Le dijo a Verónica que tenía que ir a la finca vecina para discutir la compra de maquinaria agrícola. Ella aceptó la excusa sin cuestionar mucho, pero Eduardo se dio cuenta de cómo sus ojos lo siguieron cuando salió de casa. El viaje a Salamanca pareció más corto esta vez. Cuando llegó a la clínica, aparcó el coche en la calle lateral, según lo acordado con la hermana Beatriz. La monja lo esperaba cerca de la parte trasera de la propiedad, en un portón discreto escondido entre arbustos. «Venga rápido», susurró ella abriendo el portón. «Tenemos 1 hora antes de que empiecen las rondas». Eduardo la siguió por pasillos blancos y asépticos, el olor característico de hospital invadiendo sus fosas nasales. Pasaron por habitaciones con puertas cerradas, de donde provenían sonidos apagados de televisores y conversaciones lejanas. Finalmente, la hermana Beatriz se detuvo frente a una puerta con el número 15. «Está despierta», dijo la monja suavemente. «Prepárese, señor Eduardo. Está más frágil de lo que usted la recuerda». La monja abrió la puerta despacio. La habitación era sencilla pero limpia, con una cama, un sillón y una ventana con rejas que daba a un jardín interior. Y allí, sentada en el sillón, envuelta en un chal de lana, estaba ella, doña Elena. Estaba más delgada, con el cabello completamente blanco ahora, el rostro marcado por arrugas que no estaban allí 6 años atrás. Pero los ojos, esos ojos expresivos que Eduardo conocía desde que nació, todavía brillaban con la misma luz. La mujer levantó la vista cuando oyó abrirse la puerta. Primero, confusión. Después, reconocimiento. Y finalmente, una expresión de pura incredulidad. «¿Eduardo?», susurró, con la voz temblorosa. «¿Hijo mío?». Él cruzó la habitación en 3 largas zancadas y se arrodilló junto al sillón, cogiendo las frágiles manos de su madre. «Sí, mamá, soy yo, estoy aquí». Lágrimas comenzaron a correr por el rostro arrugado de doña Elena. «Pensé que nunca vendrías, pensé que me habías olvidado». «Nunca, mamá, nunca», dijo Eduardo con su propia voz quebrándose. «No lo sabía. Me dijeron que habías muerto. Te juro que no sabía que estabas aquí». Doña Elena levantó una mano temblorosa y tocó el rostro de su hijo, como si necesitara asegurarse de que era real. «Ella me trajo aquí, ¿sabes? Tu esposa. Dijo que era por mi bien, que estaba enferma. Pero yo no estaba enferma, Eduardo. Descubrí algo terrible, y necesitaba silenciarme». «¿Qué descubriste, mamá?». Los ojos de doña Elena se llenaron de dolor y rabia. Los papeles, las cuentas, el dinero. Estaba robando de la empresa, desviando fondos desde hacía años. Encontré las pruebas y la confronté. Al día siguiente empecé a sentirme extraña, confusa, y después me desperté aquí. Eduardo sintió que la rabia crecía dentro de él como una ola. Ahora todo tenía sentido. Verónica no solo había falsificado la muerte de su madre, sino que había envenenado a su propia suegra para hacerla parecer demente, para tener una excusa para ingresarla y silenciarla definitivamente. «Voy a sacarte de aquí, mamá», prometió, sujetando sus manos con firmeza. «Te llevaré de vuelta a casa, a la finca, a los jazmines, y haré justicia». Doña Elena sonrió a través de las lágrimas. «Mi niño valiente, siempre supe que volverías a por mí. Siempre lo supe». La hermana Beatriz se acercó poniendo una mano en el hombro de Eduardo. «Tenemos que darnos prisa, señor Eduardo. El doctor Ferrer puede volver en cualquier momento». Eduardo ayudó a su madre a levantarse. Estaba frágil,
Necesitó apoyarse en él para caminar, pero había determinación en sus ojos. Salieron de la habitación, caminando rápido pero con cuidado por los pasillos. El corazón de Eduardo latía con fuerza, esperando en cualquier momento oír voces de alarma, pasos corriendo tras ellos. Pero llegaron al portón trasero sin incidentes. Eduardo ayudó a su madre a entrar en el coche, cubriéndola con una manta que había traído. Se giró para agradecer a la hermana Beatriz, que ya se había convertido en una aliada inestimable. «Ha hecho usted algo muy valiente, hermana. No tengo palabras para agradecérselo». La monja sonrió, con los ojos húmedos. «Solo cuide de ella, señor Eduardo, y saque la verdad a la luz. Hay muchas otras almas perdidas en esa clínica que también merecen justicia». Durante el viaje de vuelta, doña Elena durmió la mayor parte del tiempo, agotada por la emoción y el esfuerzo. Eduardo conducía en silencio, con la mente bullendo de planes. Necesitaba proteger a su madre, necesitaba asegurarse de que Verónica no pudiera hacer más daño a nadie. ¿Pero cómo? Era inteligente, estaba preparada, tenía contactos. Enfrentarse a ella sería como enfrentarse a una serpiente venenosa. Un movimiento en falso podría ser fatal. Cuando llegaron a la finca, el sol ya comenzaba a ponerse. Eduardo entró por el camino de servicio, queriendo evitar la casa principal por el momento. Llevó a su madre directamente a la casa de invitados, una construcción más pequeña en la parte trasera de la propiedad, que había estado cerrada durante años. Don Antonio los esperaba allí, habiendo preparado la habitación con sábanas limpias, flores frescas y todo lo que una señora mayor necesitaría. Cuando vio a doña Elena, el mayordomo no pudo contener las lágrimas. «Mi señora», dijo, arrodillándose para besarle la mano. «Gracias a Dios que está en casa». «Antonio, mi viejo amigo», dijo doña Elena con ternura, «¿cómo te he echado de menos?». Martina también estaba allí, ayudando a prepararlo todo. Cuando vio a la señora que había cuidado en la clínica, sintió una oleada de alivio y alegría. Doña Elena la reconoció de inmediato. «Martina, mi niña, fuiste la única que fue amable conmigo en ese lugar terrible. Gracias por traerme a mi hijo de vuelta». Esa noche, mientras doña Elena descansaba en la casa de invitados bajo los cuidados de la hermana Beatriz, que había decidido acompañarlos, Eduardo se preparaba para la confrontación inevitable. Verónica se daría cuenta de su ausencia, haría preguntas, y cuando descubriera lo que él había hecho, no habría vuelta atrás. Pero esta vez, Eduardo estaba preparado. Por primera vez en años, se sentía verdaderamente despierto, verdaderamente vivo, y no descansaría hasta que toda la verdad saliera a la luz y su madre recibiera la justicia que merecía. La tormenta estaba a punto de llegar a la finca Santa Elena, y cuando lo hiciera, barrería todas las mentiras que habían envenenado a esa familia durante tanto tiempo. Julia Torres nunca había sido una joven que aceptara respuestas prefabricadas. Desde pequeña, lo cuestionaba todo, buscaba entender el porqué de cada cosa. Esta característica, que su madre siempre había intentado suprimir llamándola rebeldía, era en realidad una inteligencia aguda heredada de la abuela que apenas había conocido. Esa mañana de domingo, mientras sus padres se preparaban para el desayuno, Julia percibió algo diferente en el ambiente. Había una tensión palpable en la casa, un silencio pesado que iba más allá de lo habitual. Observó a su padre, notando cómo parecía más alerta, más presente, y observó a su madre, percatándose del modo en que Verónica lo vigilaba con ojos entrecerrados, calculadores. Después del desayuno, cuando Verónica salió para atender una llamada en el despacho, Julia siguió a su padre hasta la biblioteca. «Eduardo, cariño, ven aquí, necesito hablar contigo sobre algo importante para la fiesta». «Papá, ¿qué está pasando?», susurró Julia cerrando la puerta tras de sí. Eduardo miró a su hija, debatiendo cuánto debía revelar, pero vio en sus ojos azules la misma determinación que veía en los de su propia madre, y supo que Julia merecía saber la verdad. «Tu abuela está viva», dijo simplemente, observando la reacción de la joven. Julia se quedó pálida. Las piernas le flaquearon.
Tuvo que apoyarse en la mesa de lectura. ¿Cómo? ¿Dónde? Eduardo se lo contó todo en voz baja y rápida. El descubrimiento de Martina, la visita a la clínica, el reencuentro con doña Elena. Con cada palabra, veía el rostro de su hija pasar de la incredulidad a la rabia, de la rabia a la determinación. ¿Mamá hizo eso?, preguntó Julia, la voz temblorosa pero firme. Escondió a la abuela todos estos años y nos hizo creer que estaba muerta. Parece que sí, y hay más. Tu abuela dijo que descubrió desvíos financieros, que tu madre estaba robando de la empresa. Fue por eso que la silenció. Julia apretó los puños, las uñas clavándose en las palmas de sus manos. ¿Dónde está la abuela ahora? En la casa de invitados. Está a salvo, pero frágil. Julia, necesito que seas fuerte ahora. Necesito tu ayuda para encontrar las pruebas de lo que hizo tu madre. Los ojos de la joven brillaron con determinación. Dime qué tengo que hacer. Eduardo explicó que necesitaban evidencias concretas antes de involucrar a la policía. Documentos, registros bancarios, cualquier cosa que probara el desvío de fondos y la conspiración para ingresar falsamente a doña Elena. ¿Pero dónde buscar? Verónica era meticulosa, cuidadosa, no dejaría rastros obvios. Guarda todo en el ordenador del despacho, dijo Julia, pensativa. Siempre ha estado obsesionada con tenerlo todo digitalizado. Dice que es más seguro que los papeles, que no pueden ser robados o quemados, pero protege ese ordenador como si fuera oro. ¿Sabes la contraseña?, preguntó Eduardo. Julia se mordió el labio. No, pero puedo intentar averiguarla. Sé que usa fechas importantes. La he visto teclearla algunas veces. Nunca presté mucha atención, pero quizás pueda recordar el patrón. Es muy arriesgado, ponderó Eduardo, pero no tenían muchas opciones. Esa tarde, mientras Verónica estaba ocupada con llamadas de negocios en la sala de estar, Julia aprovechó la oportunidad. Subió las escaleras silenciosamente. Sus pies descalzos no hacían ruido en la alfombra. El despacho de Verónica estaba en el segundo piso. Una habitación espaciosa con vistas a los jardines, decorada en tonos grises y blancos, todo minimalista y controlado como su propia dueña. La puerta estaba sin cerrar, algo raro. Julia entró y la cerró suavemente tras de sí. El ordenador estaba sobre la mesa de cristal, la pantalla oscura. Se acercó y apretó el botón para encenderlo, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Apareció la pantalla de inicio solicitando la contraseña. Julia respiró hondo. Intentó primero la fecha de nacimiento de Verónica, contraseña incorrecta. Luego intentó la fecha de la boda de sus padres, incorrecta de nuevo. Estaba empezando a entrar en pánico cuando recordó algo. Un día en que vio a su madre susurrar una fecha para sí misma mientras tecleaba. Era una fecha que siempre le había parecido extraña a Julia porque no correspondía a ningún cumpleaños o evento familiar que ella conociera. Tecleó los números, el mes y el año. El ordenador se desbloqueó. Julia soltó el aire que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Estaba dentro. ¿Ahora dónde buscar? Abrió la carpeta de documentos, encontrando cientos de archivos organizados meticulosamente por categorías: contratos, informes financieros, correspondencia, auditorías. Fue en la carpeta llamada Personal, donde encontró algo que llamó su atención. Un archivo titulado ET. Hizo clic en él y comenzó a leer. Era un intercambio de correos electrónicos entre Verónica y alguien identificado solo como AF. Los mensajes eran cautelosos, pero reveladores. «Ha descubierto las transferencias», decía un mensaje de Verónica. «Tenemos que actuar rápido. El ingreso tiene que parecer necesario e irreversible». La respuesta de AF era igualmente fría. «Puedo proporcionar el diagnóstico. Tenemos precedentes de demencia precoz en su familia. Necesitamos una narrativa convincente». Julia sentía náuseas creciendo en su estómago mientras continuaba leyendo. Había mensajes detallando cómo Verónica había comenzado a añadir sustancias al té de doña Elena para inducir confusión y desorientación. Había discusiones sobre qué clínica sería más discreta,
más dispuesta a aceptar pagos generosos para mantener el silencio. Y entonces, el mensaje que lo sellaba todo. El certificado de defunción está listo. Nuestro contacto en el registro civil ha hecho un trabajo impecable. Oficialmente, Elena Torres falleció de complicaciones cardíacas. Eduardo firmó todos los documentos ayer. Todavía estaba bajo el efecto de la medicación. No recuerda nada. Julia tuvo que taparse la boca para no gritar. Su madre había drogado a su padre, falsificado documentos, pagado a gente para crear una falsa narrativa de muerte. ¿Y quién era ese AF? Siguió buscando y encontró referencias al doctor. Augusto Ferrer, el director de la clínica. Pero también había otro nombre, otro médico, doctor Ricardo Almeida. Curiosa, buscó ese nombre y encontró una carpeta oculta dentro de otra, disfrazada con un nombre genérico. Cuando la abrió, se le revolvió el estómago. Había fotografías, mensajes íntimos, registros de encuentros. Verónica tenía una relación amorosa con este doctor Ricardo, y por los correos quedaba claro que era más que un simple amante. Era su socio en el crimen. Con el dinero que ya hemos transferido, podemos empezar nuestra vida juntos pronto, decía un mensaje de Verónica. Eduardo nunca lo descubrirá. Está tan dopado que apenas sabe qué día es. Y con Elena permanentemente silenciada, no hay nadie que haga preguntas incómodas. Julia comenzó a copiar los archivos a un pendrive que había traído. Eran decenas de documentos, gigabytes de información. Mientras la transferencia se realizaba, continuó explorando. Encontró hojas de cálculo detalladas de las transferencias ilegales, cuentas en paraísos fiscales, empresas fantasma creadas para blanquear el dinero. Verónica había desviado millones de la empresa familiar a lo largo de los años. La transferencia estaba casi completa cuando Julia oyó pasos en el pasillo. Se le heló la sangre. Rápidamente cerró los programas, asegurándose de borrar el historial de acceso. Cogió el pendrive en cuanto la última barra de progreso se completó y se lo guardó en el bolsillo de los vaqueros. La puerta del despacho se abrió. Verónica entró, deteniéndose bruscamente al ver a su hija allí. «Julia», su voz era gélida. «¿Qué haces aquí?» «Te estaba buscando», mintió Julia, forzando la voz para que sonara casual. «Quería saber si puedo salir con mis amigas esta noche». Verónica cruzó la habitación con los ojos fijos en su hija. «¿Y necesitabas entrar en mi despacho para preguntar eso?» La puerta estaba abierta. «Pensé que estabas aquí». Mantuvo la compostura Julia, pero su corazón latía descontroladamente. Verónica se acercó al ordenador, tocando el ratón. La pantalla todavía estaba caliente. Sus ojos se entrecerraron. «¿Has tocado mi ordenador?» «Claro que no. ¿Por qué iba a hacerlo?» Hubo un momento de tensión palpable, las dos mujeres mirándose. Finalmente, Verónica retrocedió un paso. «Puedes salir con tus amigas, pero vuelve a las 10. Y Julia», añadió, la voz cargada de una amenaza velada, «no vuelvas a entrar en mi despacho sin permiso. La privacidad es importante, incluso en familia». Julia asintió y salió, obligándose a caminar, despacio, con calma, cuando lo único que quería era correr. En cuanto salió del despacho y cerró la puerta, se permitió respirar. Lo había conseguido. Tenía las pruebas. Encontró a su padre en la casa de invitados, hablando con doña Elena. La abuela parecía mejor, más alerta. Se había duchado, vestía ropa limpia que Martina había proporcionado, y su cabello estaba peinado. Pero todavía había fragilidad en ella. Años de confinamiento y abuso no desaparecían en un día. «Papá, lo he conseguido», dijo Julia entrando y cerrando la puerta rápidamente tras de sí. «Lo tengo todo». Le mostró el pendrive y comenzó a relatar lo que había encontrado. Eduardo escuchaba con el rostro cada vez más pálido, las manos apretadas en puños. Doña Elena cerró los ojos, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. «Me envenenó», susurró doña Elena. «Ahora lo recuerdo». El té tenía un sabor extraño, pero ella insistía en que era un nuevo sabor que había descubierto. Y después, todo se volvía confuso.
Mis pensamientos se enredaban. Y también te estaba drogando a ti, papá, añadió Julia. Las medicinas que tomas desde hace años apuesto a que no son lo que ella dice que son. Por eso siempre te sentías tan cansado, tan distante. Eduardo se pasó las manos por la cara. ¿Cómo he podido ser tan ciego? ¿Cómo he dejado que esto pasara? No fue culpa tuya, hijo, dijo doña Elena, extendiendo la mano para tocarle el rostro. Es lista, manipuladora. La gente así sabe exactamente cómo controlarnos sin que nos demos cuenta. Don Antonio, que había estado en silencio hasta entonces, finalmente habló. ¿Qué haremos ahora, don Eduardo? Tenemos pruebas, tenemos a doña Elena de vuelta. ¿Es hora de involucrar a las autoridades? Eduardo asintió. Sí, pero tenemos que hacerlo bien. Verónica tiene contactos, tiene dinero, tiene recursos. Si damos un paso en falso, podría huir o destruir pruebas adicionales. Esa noche, mientras la familia cenaba, la tensión en la mesa era casi insoportable. Verónica mantenía una fachada de normalidad, hablando de la fiesta que se acercaba, de los cambios que quería hacer en la decoración de la casa. Pero sus ojos seguían volviendo hacia Julia, observando, evaluando. Eduardo se forzó a comer, a participar en la conversación, a actuar como si nada hubiera cambiado. Pero por dentro estaba planeando. A la mañana siguiente iría a la ciudad, buscaría un abogado de confianza, alguien que pudiera orientarlo sobre cómo proceder legalmente. Y después lo entregarían todo a la policía. Tras la cena, cuando Verónica subió a su habitación, Eduardo y Julia se reunieron de nuevo en la casa de invitados con doña Elena. Conectaron el pendrive a un portátil que don Antonio había conseguido y comenzaron a revisar todos los documentos. Era peor de lo que imaginaban. No eran solo millones desviados, eran decenas de millones. Verónica había desangrado sistemáticamente la empresa durante años. Y hay algo más, dijo Julia, abriendo una carpeta específica. Estaba planeando vender la finca. Aquí hay contratos preliminares, acuerdos con promotores, inmobiliarios. Iba a transformar todo esto en una urbanización de lujo y desaparecer con el dinero. Doña Elena sollozó. Esta tierra ha estado en la familia durante 4 generaciones. Es nuestra historia, nuestro legado. Y seguirá siéndolo, prometió Eduardo abrazando a su madre. No dejaré que destruya lo que tanto tiempo nos ha costado construir. A la mañana siguiente, Eduardo se despertó temprano y se preparó para ir a la ciudad. Pero cuando bajó a desayunar, encontró la casa extrañamente silenciosa. Verónica no estaba en el comedor, algo inusual. Siempre hacía hincapié en desayunar puntualmente a las 7. La buscó, en el despacho, en la habitación, en los jardines. Nada. Fue entonces cuando se dio cuenta de que su coche no estaba en el garaje. Sintió una opresión en el pecho. ¿Había huido? ¿Había descubierto que lo sabían? Julia apareció, todavía en pijama, con los ojos desorbitados por la preocupación. Papá, mamá no está en su habitación, y han desaparecido algunas maletas. Maldita sea, maldijo Eduardo, algo que rara vez hacía. Debe haber sospechado. Tengo que ir tras ella. ¿Pero a dónde iría?, preguntó Julia. Eduardo pensó rápidamente. Si Verónica estaba huyendo, probablemente intentaría salir del país. Tenía dinero en Minomisín, cuentas en paraísos fiscales. Tenía un amante esperando. Intentaría empezar una nueva vida lejos de España. Pero primero necesitaría documentos, dinero en efectivo, preparar la huida adecuadamente. Debe haber ido a Madrid, concluyó Eduardo. Desde allí tiene el acceso internacional más fácil. Tengo que avisar a las autoridades antes de que embarque en un vuelo. Don Antonio entró corriendo en la sala, sosteniendo un teléfono. Don Eduardo, llamada de la clínica de Salamanca. La hermana Beatriz está al teléfono, dice que es urgente. Eduardo atendió, con el corazón acelerado. ¿Hermana? ¿Qué ha pasado? Señor Eduardo. La voz de la monja era temblorosa. El doctor Ferrer ha huido. Se ha llevado todos los archivos, ha destruido los ordenadores. La policía está aquí. Alguien denunció irregularidades en la clínica. Están investigando todos los ingresos de los últimos 10 años. Eduardo procesó la información rápidamente.
Eso es bueno, hermana. Significa que la verdad está saliendo a la luz. ¿Está usted a salvo? Lo estoy, pero necesitaba avisarle. Si el doctor Ferrer ha huido, su esposa también podría estar planeando lo mismo. Ya ha huido, confirmó Eduardo, pero no la dejaré escapar. Después de colgar, Eduardo cogió el teléfono de nuevo y llamó a la policía de la provincia. Explicó la situación de forma resumida, pidió que emitieran una orden de registro. Mencionó los documentos que tenían como prueba. Se ofreció a entregarlo todo inmediatamente. El inspector a cargo, Joaquín Barreto, un hombre de 50 años con reputación de ser estricto pero justo, se tomó la denuncia en serio. Envíe los documentos inmediatamente, señor Torres, y voy a avisar a la Policía Nacional. Si su esposa intenta salir del país, será interceptada. Mientras Eduardo se preparaba para ir a la comisaría, Julia tuvo una idea. Papá, mamá tiene un apartamento en Madrid que cree que nadie conoce. La oí mencionarlo una vez en una llamada. Está en la Gran Vía. Creo que es allí donde guarda documentos importantes, quizás incluso dinero. ¿Cómo lo sabes? Julia dudó. Yo a veces escucho sus llamadas. Sé que no está bien, pero siempre sentí que escondía cosas. Eduardo abrazó a su hija. Eres más lista de lo que yo he sido jamás. Gracias, hija. Pasaré esta información a la policía. Las horas siguientes fueron un torbellino de actividades. Eduardo fue a la comisaría con don Antonio llevando el pendrive con todas las pruebas. El inspector Barreto revisó los documentos con su equipo, sus ojos abriéndose de par en par con cada nuevo archivo que abría. «Esto es gravísimo, señor Torres», dijo. «Fraude, falsificación de documentos, secuestro, apropiación indebida. Su esposa va a responder por muchos delitos». «¿Y el doctor Ferrer?», preguntó Eduardo. «Él también tiene que ser responsabilizado. Ya hemos emitido una orden para él también. La Policía Nacional los está rastreando a ambos. Si intentan salir del país, serán detenidos». Mientras tanto, en Madrid, Verónica estaba en su apartamento secreto, un lujoso ático que había comprado años atrás con dinero desviado. Empaquetaba documentos, joyas, dinero en efectivo. Se había dado cuenta de que algo iba mal cuando vio a Julia en el despacho, cuando notó que el ordenador había sido utilizado. Su hija siempre había sido demasiado lista para su propio bien. Cogió el teléfono y llamó a Ricardo, su amante y cómplice. «Tenemos que adelantar los planes», dijo sin preámbulos. «Lo saben». «¿Cómo que lo saben?» La voz de él era tensa. «No importa cómo. Lo importante es que tenemos que salir del país ahora». «¿Conseguiste los documentos falsos?» «Los conseguí. Podemos embarcar mañana por la mañana en un vuelo a Buenos Aires y de mí no se pentó. Allí seguir a Europa». «Perfecto. Nos vemos en el aeropuerto». Pero Verónica no sabía que su llamada estaba siendo rastreada. La Policía Nacional ya tenía una orden de intervención telefónica y cada palabra que decía estaba siendo grabada, cada movimiento monitoreado. Cuando intentó salir del apartamento esa noche, encontró a agentes de la Policía Nacional esperando en el vestíbulo del edificio. «¿Verónica Torres?», preguntó uno de ellos, mostrando su identificación. «Queda usted detenida por fraude, falsificación de documentos y otros delitos. Tiene derecho a guardar silencio». Verónica pensó en correr, en gritar, en usar su labia para convencerlos de que todo era un malentendido, pero vio en los ojos de los agentes que no serviría de nada. Estaba acorralada. Cuando la noticia llegó a Asturias, Eduardo sintió un alivio inmenso. Julia lloró, no de tristeza, sino de alivio mezclado con el dolor de ver a su madre ser arrestada. Doña Elena simplemente cerró los ojos y dio gracias al cielo porque la verdad finalmente hubiera salido a la luz. La finca Santa Elena, que durante tanto tiempo había vivido bajo la sombra de mentiras y manipulación, finalmente podía empezar a respirar de nuevo. Pero el camino hacia la curación apenas comenzaba. Los meses que siguieron a la detención de Verónica fueron de intensa transformación para la familia Torres. La finca Santa Elena, que durante tanto tiempo había vivido bajo una atmósfera de control y mentiras, comenzaba finalmente a respirar el aire de la verdad.
Doña Elena fue oficialmente declarada viva por la justicia. Los documentos falsos que certificaban su muerte fueron anulados y se abrió un proceso penal contra todos los implicados en el fraude. La clínica Reposo de las Acacias fue clausurada por las autoridades tras una investigación que reveló decenas de casos similares al de doña Elena. Personas ingresadas contra su voluntad, diagnósticos falsos, familias engañadas. El doctor Augusto Ferrer fue detenido intentando cruzar a Portugal, y el doctor Ricardo Almeida, el amante de Verónica, fue capturado en un hotel de lujo en Buenos Aires. La matriarca pasó las primeras semanas de vuelta en casa, recuperándose física y emocionalmente. Los años de confinamiento le habían pasado factura, pero doña Elena tenía una fuerza interior que sorprendió a todos. Con el apoyo de la hermana Beatriz, que aceptó la invitación de Eduardo para permanecer en la finca como enfermera particular y compañera de su madre, la anciana comenzó a reconquistar su dignidad y su alegría de vivir. Martina también fue invitada a quedarse. Su contrato temporal se convirtió en permanente, ya no como empleada para la fiesta que nunca ocurrió, sino como parte esencial de la familia que había ayudado a salvar. Se convirtió en la asistente personal de doña Elena, ayudándola en las tareas diarias y convirtiéndose en una amiga cercana. Eduardo, libre de las sustancias que Verónica había administrado secretamente en sus medicamentos durante años, parecía un hombre renacido. La niebla que enturbiaba sus pensamientos se había disipado, y finalmente podía ver con claridad cuánto había perdido de su propia vida. La empresa familiar exigió una reestructuración completa. Una auditoría reveló la magnitud de los desvíos financieros y Eduardo trabajó incansablemente para recuperar lo que pudo y reconstruir la reputación de la compañía. Julia maduró años en cuestión de meses. La joven que había sido lo suficientemente valiente como para desafiar a su madre y buscar la verdad, se convirtió en una fuerza motriz en la recuperación de la familia. Empezó a asistir a las reuniones de la empresa, aprendiendo sobre el negocio familiar, mostrando una aptitud natural para el liderazgo que impresionaba incluso a los ejecutivos más experimentados. Un sábado por la mañana, 4 meses después de la detención de Verónica, la familia se reunió en la sala de estar. Doña Elena estaba sentada en su sillón favorito, cerca de la ventana que daba a los jardines, donde los jazmines florecían abundantemente. Había recuperado peso, su cabello blanco estaba bien cuidado y el brillo había vuelto a sus ojos. Eduardo y Julia se sentaron cerca de ella, mientras que la hermana Beatriz, Martina, don Antonio y doña Mercedes también se unieron al grupo. «Tengo una propuesta que haceros a todos», comenzó doña Elena, con la voz firme y clara. «Lo que me pasó no fue un caso aislado. Hay miles de personas en toda España, especialmente ancianos que sufren abusos similares. Son ingresados contra su voluntad, diagnosticados falsamente, separados de sus familias. Quiero usar mi experiencia, mis recursos y esta propiedad para crear algo que pueda ayudarlos». Eduardo se inclinó hacia adelante, interesado. «¿Qué tienes en mente, mamá?» «Quiero transformar parte de esta finca en un centro de acogida y apoyo para ancianos que han sido víctimas de abandono, explotación o ingreso indebido. Un lugar donde puedan recuperarse, recibir apoyo psicológico, asistencia jurídica para recuperar sus derechos y, sobre todo, dignidad. Podemos llamarlo Instituto Elena Torres de Protección al Mayor». Julia sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Abuela, eso es maravilloso. Quiero ayudar. Quiero estar involucrada en cada etapa de este proyecto». «Y yo financiaré todo lo que sea necesario», añadió Eduardo, cogiendo la mano de su madre. «Es lo mínimo que puedo hacer después de haber fallado en protegerte cuando más lo necesitabas». Doña Elena apretó la mano de su hijo. «Tú no fallaste, Eduardo. Fuiste una víctima tanto como yo. Pero ahora, juntos, podemos transformar este dolor en algo positivo, en esperanza para otras personas». La hermana Beatriz se ofreció a coordinar el proyecto. Tenía experiencia en el cuidado de mayores, conocía las dificultades que enfrentaban y, lo más importante, tenía el corazón dedicado a servir.
Martina sería su asistente, y Julia asumiría la parte administrativa y de divulgación del instituto. En las semanas siguientes, el proyecto tomó forma. El ala oeste de la casona, que había estado cerrada durante años, fue reformada y adaptada para recibir a los primeros residentes. Se prepararon habitaciones espaciosas y cómodas, se creó una sala de convivencia y los jardines se ampliaron para incluir áreas de terapia ocupacional. El piano de cola de doña Elena, que había estado cubierto por una tela durante los años de su ausencia, fue restaurado y colocado en la sala principal del instituto. La música había vuelto a la casa. Mientras todo esto sucedía, el proceso penal contra Verónica avanzaba. El juicio se fijó para 6 meses después de su detención. Eduardo sabía que tendría que enfrentarse a ella de nuevo, tendría que testificar, revivir toda la traición y el dolor. Pero estaba preparado. La verdad tenía que ser dicha. Una semana antes del juicio, Eduardo recibió la visita inesperada de un abogado. El hombre de mediana edad, traje oscuro y expresión seria, traía una carta. «Señor Torres, soy el abogado de su esposa», comenzó. «Me ha pedido que le entregue esto personalmente. Es una carta que escribió en la cárcel». Eduardo cogió el sobre sintiendo su peso simbólico. Una parte de él no quería leer, no quería darle a Verónica la oportunidad de intentar manipularlo una vez más. Pero había otra parte, quizás ingenua, que necesitaba entender. Necesitaba saber por qué. Después de que el abogado se fuera, Eduardo se sentó solo en su despacho y abrió la carta. La elegante caligrafía de Verónica cubría 3 páginas de papel amarillento. «Eduardo, sé que no tengo derecho a pedir tu perdón. Sé que lo que hice es imperdonable a los ojos de cualquier persona con un mínimo de decencia, pero necesito que sepas la verdad. No la versión que los abogados presentarán en el tribunal, sino la verdad real, la que habita en el corazón. Cuando nos conocimos, yo tenía 23 años y tú 34. Era pobre, sin familia, sin futuro. Tú eras el heredero de un imperio, guapo, amable, todo lo que una chica podría soñar. Cuando me elegiste, pensé que era un milagro. Pero pronto descubrí que los milagros tienen un precio. Tu madre nunca me aceptó de verdad. Era educada, cordial, pero veía en sus ojos que no era lo suficientemente buena para su hijo. Yo era la extraña, la forastera que tenía demasiada suerte por estar allí. Y quizás tenía razón. Quizás realmente no te merecía a ti ni a esta vida. Pero me acostumbré al lujo, al poder, a la seguridad que trae el dinero. Y cuando nació Julia, me juré a mí misma que mi hija nunca pasaría por las dificultades que yo pasé, que lo tendría todo, siempre. Empecé con poco, pequeños desvíos aquí y allá, cantidades que nadie notaría, pero el dinero es como una droga. Cuanto más tienes, más quieres. Y yo quería mucho, quería la certeza de que nunca más sería la niña pobre que dependía de la caridad ajena. Cuando tu madre lo descubrió, entré en pánico. Elena me confrontó una tarde, me mostró las hojas de cálculo, las transferencias. Dijo que te lo contaría, que me denunciaría. Le supliqué, lloré, pero fue inflexible. Dijo que había traicionado la confianza de la familia y que tendría que enfrentar las consecuencias. Fue entonces cuando conocí a Ricardo. Era médico en la clínica a la que llevé a tu madre para una consulta de rutina. Hablamos. Se dio cuenta de mi desesperación y me ofreció una solución. Podíamos ingresarla, declararla incompetente, hacer parecer que estaba perdiendo la razón. Sería temporal, solo hasta que consiguiera cubrir mis huellas, arreglar las cuentas. Pero lo temporal se convirtió en permanente. Y tú, Eduardo, estabas tan cansado, tan sobrecargado. Fue fácil convencerte de que los medicamentos eran necesarios, que eran por tu bien. Cada día te volvías más distante, más maleable. Tenía el control total, y eso me daba una sensación de poder que nunca había experimentado. No me enorgullezco de lo que hice. No espero que lo entiendas ni que me perdones. Pero quiero que sepas que, a pesar de todo, hubo amor. Al principio, antes de que la ambición y el miedo lo consumieran todo, realmente te amé.
Y Julia, nuestra hija hermosa e inteligente, ella siempre fue genuina. Cada momento con ella fue real. Pagaré por mis crímenes, lo sé, y quizás sea lo que merezco. Pero antes de que todo termine, necesitaba que supieras que no todo fue mentira. Hubo momentos verdaderos entre nosotros, momentos que guardo con cariño incluso ahora. Cuida de Julia. Es mejor de lo que yo he sido jamás. Tiene tu corazón amable y la inteligencia de tu madre. Hará grandes cosas. Verónica. Eduardo dobló la carta lentamente, guardándola en el cajón del escritorio. Había lágrimas en sus ojos, no de perdón, sino de luto por lo que podría haber sido y nunca fue. Sí, quizás había habido amor al principio, pero el amor verdadero no destruye, no manipula, no traiciona. Y lo que Verónica había hecho era exactamente eso. El día del juicio, la sala del tribunal estaba abarrotada. El caso había llamado la atención nacional, convirtiéndose en un símbolo de la vulnerabilidad de los mayores y de los abusos que sufrían. Doña Elena estaba presente, sentada en primera fila junto a Eduardo y Julia. Llevaba un elegante traje de chaqueta azul marino, el cabello impecablemente arreglado, el porte digno de quien había sobrevivido a lo peor y emergía más fuerte. Cuando Verónica entró, esposada y escoltada por guardias, hubo un tenso silencio en la sala. Miró a la familia que un día fue suya. Su mirada se encontró con la de Julia, y por un breve momento hubo un dolor genuino en sus ojos. Julia desvió la mirada, las lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. Quería a su madre, pero no podía perdonar lo que había hecho. El juicio duró 3 días. Se llamaron a testigos, se presentaron pruebas. La historia completa fue revelada con dolorosos detalles. El abogado defensor intentó argumentar que Verónica sufría de trastornos psicológicos, que las circunstancias de su difícil infancia explicaban sus acciones. Pero la fiscalía fue implacable, mostrando la premeditación, la planificación meticulosa, la frialdad con la que cada crimen había sido ejecutado. Eduardo fue llamado a testificar. Subió al estrado con las piernas temblorosas, pero la voz firme. Contó los años de manipulación, cómo había sido lentamente drogado y controlado, la pérdida de su madre y los años de luto por alguien que estaba viva. Habló también de Julia, de cómo su hija había sido lo suficientemente valiente como para buscar la verdad, aun sabiendo que destruiría la familia que conocía. Doña Elena también testificó. Con voz clara y serena, describió los meses de confinamiento, la soledad, la desesperación de creer que había sido olvidada por todos los que amaba. Pero también habló de esperanza, de la fe que la mantuvo viva, de la certeza de que un día la verdad sería revelada. Cuando el jurado se retiró a deliberar, tardó solo 4 horas en llegar a un veredicto. Culpable. De todos los cargos: fraude, falsificación de documentos, secuestro, apropiación indebida, asociación ilícita. La sentencia fue de 20 años de prisión, sin posibilidad de reducción. Verónica recibió la sentencia sin emoción visible. Simplemente asintió, como si ya supiera cuál sería el resultado. Pero cuando la sacaban de la sala, se giró una última vez y miró a Eduardo. Susurró algo que solo él pudo leer. En sus labios: «Lo siento». Él no respondió. Simplemente se giró y abrazó a su madre y a su hija, las 2 mujeres que realmente importaban en su vida. El doctor Ricardo Almeida y el doctor Augusto Ferrer también fueron condenados, recibiendo sentencias de 15 y 18 años respectivamente. Se había hecho justicia, pero la satisfacción que Eduardo esperaba sentir no llegó. Solo había un vacío, una tristeza por la futilidad de todo aquello. 6 meses después del juicio, el Instituto Elena Torres de Protección al Mayor abrió sus puertas oficialmente. La ceremonia de inauguración fue modesta, pero significativa. Asistieron autoridades locales, así como representantes de organizaciones de derechos humanos y diversos medios de comunicación. Pero el verdadero foco eran los primeros residentes, 12 ancianos que habían pasado por situaciones similares a la de doña Elena. Estaba doña Aparecida, una señora de 80 años que había sido ingresada por su propia hija
para que ésta pudiera vender su apartamento. Don Benedito, viudo de 75 años, cuyos sobrinos lo declararon incapaz para asumir el control de su pensión. Doña Rosa, una maestra jubilada que pasó 3 años en una clínica privada bajo un falso diagnóstico de Alzheimer. Cada uno traía una historia de abuso, abandono e injusticia, pero también traían resiliencia, ganas de empezar de nuevo, esperanza de que vendrían días mejores. Doña Elena cortó la cinta inaugural, rodeada de su familia y los nuevos residentes. Emocionada, pronunció un discurso corto pero poderoso. «Este lugar no es solo un refugio para quienes han sufrido», comenzó, su voz firme resonando en el salón. «Es un símbolo de que la verdad siempre prevalece, de que ninguna injusticia puede permanecer para siempre en las sombras. Es un compromiso de que, mientras haya personas dispuestas a luchar por la dignidad humana, habrá esperanza. Y sobre todo es un hogar donde todos son bienvenidos, donde todos son familia». Los aplausos fueron cálidos y sinceros. Julia estaba al lado de su abuela, con los ojos brillantes de orgullo. Eduardo observaba todo con el corazón rebosante de gratitud. Su madre no solo había sobrevivido a la prueba más terrible que alguien podría imaginar, sino que había transformado ese dolor en propósito, en algo más grande que ella misma. En los meses siguientes, el instituto floreció. El piano de doña Elena volvió a sonar por la casa, no solo tocado por ella, sino por varios de los residentes que habían sido músicos en sus vidas pasadas. Los jardines, cuidados por todos bajo la guía de un paisajista profesional, se convirtieron en un espectáculo de colores y aromas. Y los jazmines, esos jazmines perfumados, que siempre habían sido la seña de identidad de la finca Santa Elena, florecieron más abundantes que nunca. Julia decidió aplazar la universidad por 1 año para dedicarse por completo al instituto. Descubrió una pasión por el trabajo social, por la defensa de causas justas, por la sensación de marcar una diferencia real en la vida de las personas. Eduardo apoyó la decisión, reconociendo que su hija necesitaba ese tiempo para procesar todo lo que había sucedido y para descubrir quién era realmente, lejos de la sombra de Verónica. La empresa familiar también se recuperó. Con una gestión transparente y una ética restaurada, aparecieron nuevos inversores, se cerraron nuevos contratos. Eduardo implementó políticas rigurosas de auditoría y cumplimiento, garantizando que lo que había sucedido bajo el mando de Verónica jamás pudiera repetirse. Pero también tomó una decisión importante. Redujo su carga de trabajo a la mitad, delegando más responsabilidades en ejecutivos de confianza. Quería tiempo para estar con su madre, con su hija, para recuperar los años que había perdido en una niebla inducida químicamente. Una tarde de sábado, casi 1 año después de los eventos que lo cambiaron todo, Eduardo encontró a Julia sentada en el jardín, observando la puesta de sol. Se acercó y se sentó a su lado en la hierba suave. «¿En qué piensas?», preguntó suavemente. Julia guardó silencio un momento antes de responder. «Estaba pensando en mamá. Sé que lo que hizo fue terrible, imperdonable, pero a veces la echo de menos. A la madre que yo pensaba que era antes de descubrir la verdad». Eduardo rodeó los hombros de su hija con el brazo. «Es normal sentir eso. Era tu madre. Independientemente de sus fallos y crímenes, puedes lamentar la pérdida de la relación que teníais sin perdonar lo que hizo. Ambas cosas pueden coexistir». «¿Tú la has perdonado?», preguntó Julia girándose para mirarlo. Eduardo pensó cuidadosamente antes de responder. «No en el sentido tradicional. No puedo perdonar lo que le hizo a mi madre, a nuestra familia. Pero estoy intentando dejar ir la rabia, el resentimiento. Aferrarme a ellos solo me hace más daño, así que estoy eligiendo seguir adelante, no por ella, sino por mí, por ti, por la abuela». Julia apoyó la cabeza en el hombro de su padre. «Creo que todavía tardaré un tiempo en llegar a eso». «Y está bien. No hay un cronograma para la curación, hija». En ese momento apareció doña Elena, caminando despacio pero con firmeza por el jardín. A sus 76 años,
Después de todo lo que había pasado, todavía irradiaba una dignidad serena. Se acercó a ellos y se sentó en la hierba, algo que nunca había hecho en sus años de señora refinada y formal. «Mirad este lugar», dijo haciendo un amplio gesto con la mano. «¿Cuántas historias han visto estas tierras? ¿Cuántas generaciones han crecido aquí, han amado aquí, han sufrido aquí? Y aún así, sigue en pie, sigue floreciendo. Eso es lo que somos, resistentes, capaces de florecer incluso después de las tormentas más terribles». Eduardo cogió la mano de su madre. «Eres la persona más fuerte que conozco, mamá». «No soy fuerte, hijo. Simplemente me niego a dejar que el mal venza. Y vosotros dos», miró de Eduardo a Julia, «sois mi mayor prueba de que valió la pena resistir. Sois mi verdadero legado, no esta tierra, no el dinero, vosotros». Los tres se quedaron sentados allí mientras el sol desaparecía en el horizonte, pintando el cielo con tonos naranjas, rosas y púrpuras. El perfume de los jazmines llenaba el aire, trayendo una sensación de paz que hacía mucho tiempo que no sentían. 2 años después de la inauguración del instituto, la finca Santa Elena era irreconocible del lugar que había sido durante el reinado de Verónica. Había vida, risas, propósito. El instituto atendía ahora a 30 residentes permanentes y ofrecía programas de apoyo a decenas de familias. Julia, que había empezado la carrera de Derecho, se especializaba en Derecho de los Mayores y Derechos Humanos, trayendo a menudo a compañeros y profesores para que conocieran el trabajo que allí se desarrollaba. Eduardo, libre de las ataduras que lo habían aprisionado durante tanto tiempo, redescubrió su pasión por la tierra. Pasaba horas en los campos, trabajando codo con los empleados de la finca, con las manos en la tierra, el rostro besado por el sol. Descubrió que había más satisfacción en plantar un árbol que en cerrar un contrato millonario. Doña Elena se convirtió en una figura conocida a nivel nacional. Daba conferencias sobre el abuso a mayores, trabajaba con legisladores para crear leyes de protección más estrictas, y su historia inspiraba a innumerables personas a denunciar situaciones similares. Pero su verdadero placer estaba en las tardes de música en el instituto, cuando se sentaba al piano y tocaba para los residentes, llenando la casa con melodías que hablaban de esperanza y renovación. Martina, que se había convertido en parte inseparable de la familia, encontró su lugar en el mundo. Ya no era la joven perdida y desesperada por un trabajo, era una profesional competente, una amiga leal, un puente entre el pasado doloroso y el futuro prometedor de la familia Torres. Don Antonio continuaba siendo el corazón silencioso de la casa, manteniendo todo en funcionamiento con su discreta eficiencia. Doña Mercedes todavía reinaba en la cocina, pero ahora cocinaba para una familia ampliada que incluía a todos los residentes del instituto. Y la hermana Beatriz había encontrado su vocación perfecta, coordinando el trabajo de cuidado con la sabiduría de años de experiencia y un amor genuino por cada persona bajo su cuidado. Una mañana de primavera, 3 años después del juicio de Verónica, llegó una carta a la finca. Era de ella, escrita desde la cárcel. Eduardo dudó en abrirla, pero Julia, que estaba presente cuando llegó el correo, lo animó. «Quizás tenga algo importante que decir, papá, y si no, simplemente puedes tirarla». Eduardo abrió la carta. Era corta, solo media página escrita a mano. «Eduardo y Julia, no espero respuesta a esta carta. Solo quería que supierais que estoy siguiendo el trabajo del instituto por la televisión y los periódicos. Lo que estáis haciendo es extraordinario. Elena ha transformado su dolor en algo hermoso, y vosotros la habéis apoyado en ese viaje. Tengo mucho tiempo para pensar aquí, y me he dado cuenta de que la prisión física no es nada comparada con la prisión que construí para mí misma a lo largo de los años. Prisión de ambición, miedo, codicia. Vosotros sois libres de verdad, algo que yo nunca conseguí ser. Julia, hija mía, eres todo lo que yo debería haber sido, pero nunca fui. Sigue siendo esa luz, esa fuerza para el bien. Tu padre es un hombre mejor de lo que merezco, y tu abuela
Es la prueba viviente de que el espíritu humano es inquebrantable. No pido perdón, no lo merezco, pero quería que supierais que, a pesar de todo, os quiero, siempre os quise, a mi manera imperfecta y egoísta. Verónica. Eduardo dobló la carta y se la guardó en el bolsillo. No respondería, pero tampoco la tiraría. Era parte de su historia, por muy dolorosa que fuera, y las historias deben ser recordadas para que los errores no se repitan. Al final de la tarde, la familia se reunió en los jardines, como se había convertido en tradición los sábados. Estaban todos allí: Eduardo, doña Elena, Julia, Martina, don Antonio, doña Mercedes, la hermana Beatriz y muchos de los residentes del instituto, que también se habían convertido en familia. Se había montado una larga mesa entre los macizos de jazmines, cubierta con un mantel de lino blanco y repleta de comida preparada con amor por doña Mercedes. Había risas, conversaciones animadas, historias compartidas, niños del pueblo cercano, invitados por Julia como parte de un programa de integración generacional, corrían entre las mesas, trayendo vida y alegría. Doña Elena lo observaba todo con los ojos brillantes. Su hijo a su lado, fuerte y presente. Su nieta, hermosa y decidida, distribuyendo sonrisas y abrazos. Los amigos que se habían convertido en familia. La tierra que amaba floreciendo a su alrededor. Eduardo se dio cuenta de la mirada de su madre y se acercó. «¿Eres feliz, mamá?». Ella le cogió la mano, apretando con una fuerza sorprendente para su edad. «Más feliz de lo que pensé que sería posible volver a estar. Sabes, hijo, cuando estaba en esa clínica, en los momentos más oscuros, solo había una cosa que me mantenía viva. Era el perfume de los jazmines. Cerraba los ojos y recordaba el jardín, las tardes tocando el piano, a ti de niño corriendo entre las flores, y sabía que, de alguna manera, un día volvería a casa». «¿Y volviste?», dijo Eduardo con la voz cargada de emoción. «Y transformaste este lugar en algo aún más hermoso de lo que era. No fui yo sola. Fuiste tú, fue Julia, fue Martina, fue cada persona que eligió creer que la verdad importa, que merece la pena luchar por la justicia. Juntos hemos construido algo que perdurará más allá de nosotros». En ese momento, Julia se acercó, trayendo consigo a una señora que había llegado recientemente al instituto. «Abuela, papá, quiero que conozcáis a doña Lourdes. Acaba de llegar y está un poco perdida. Pensé que podríais hacerla sentir bienvenida». Doña Elena se levantó de inmediato, extendiendo los brazos hacia la nueva residente. «Bienvenida a nuestra casa, querida. Aquí estás a salvo, estás en familia». La mujer rompió a llorar, y doña Elena la abrazó con la ternura de quien conocía exactamente ese dolor, ese alivio, esa gratitud abrumadora de estar finalmente a salvo. Eduardo observó la escena con el corazón desbordado. Su madre, que tanto había sufrido, ahora consolaba a otros que sufrían. El ciclo de dolor se había roto y transformado en un ciclo de curación y esperanza. Cuando el sol finalmente se puso y las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo, la mayoría de los invitados ya se habían despedido. Solo Eduardo, doña Elena y Julia permanecían en los jardines, sentados en un banco de madera rodeado de jazmines. «¿Sabéis lo que he aprendido con todo esto?», dijo Julia, rompiendo el cómodo silencio. «He aprendido que la familia no es solo sangre, es una elección, es estar presente, es luchar los unos por los otros. Martina, don Antonio, la hermana Beatriz, todos los residentes de aquí, todos son nuestra familia, tanto como nosotros lo somos los unos de los otros». «Tu abuela nos enseñó eso a todos», dijo Eduardo, mirando a doña Elena con admiración. Podría haberse encerrado en la amargura, podría haberse rendido, pero eligió el amor, eligió servir, eligió transformar el trauma en propósito. Doña Elena sonrió, con los ojos llorosos. «No hice nada extraordinario. Simplemente me negué a dejar que el mal tuviera la última palabra, y descubrí que, cuando enfrentamos la oscuridad con luz, la luz siempre vence.
Los tres se quedaron sentados allí un rato más, en un cómodo silencio, simplemente disfrutando de la compañía mutua y del perfume de los jazmines que llenaba el aire nocturno. Ya no había secretos entre ellos, no había más mentiras envenenando su amor, solo verdad, perdón para sí mismos por las veces que estuvieron ciegos, y gratitud por haber encontrado el camino de vuelta los unos a los otros. La finca Santa Elena, que durante generaciones había sido el hogar de los Torres, ahora era el hogar de muchos. Sus paredes, que presenciaron tanto dolor, también presenciaron la curación. Su tierra, que fue manchada por la traición, ahora era suelo fértil para la esperanza. Y sus jardines de jazmín, esos jardines seguían floreciendo, generación tras generación, recordando a todos los que la visitaban que incluso en las noches más oscuras siempre habrá flores para perfumar el camino de vuelta a casa. Eduardo miró a su madre y a su hija, las dos mujeres más importantes de su vida, y supo que finalmente estaba en paz. El pasado no podía cambiarse, pero el futuro estaba lleno de posibilidades, y mientras estuvieran juntos, mientras tuvieran el amor y la verdad como cimientos, podrían enfrentarse a cualquier cosa. La luna llena iluminaba los jardines, plateando las hojas de los jazmines, y allí, en ese trozo de tierra en las montañas de Asturias, 3 generaciones se reunían bajo el cielo estrellado, listas para escribir nuevos capítulos de una historia que ahora hablaba no de dolor, sino de redención, no de mentiras, sino de verdad, no de separación, sino de unión. Y el perfume de los jazmines continuaba, eterno y constante, guiando el camino a todos los que buscaban encontrar su camino de vuelta a casa. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de la familia Torres haya tocado profundamente vuestros corazones. Si te has emocionado con el coraje de doña Elena, con la transformación de Eduardo, con la valentía de Julia y con el renacimiento de esta familia, deja tu me gusta, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué momento te ha marcado más. Aquí, todos los días, traemos historias intensas y verdaderas como esta, que revelan la fuerza del espíritu humano y muestran que, incluso en las situaciones más difíciles, siempre hay esperanza de un nuevo comienzo. El viaje de la familia Torres nos enseña que la verdad, por muy dolorosa que sea, siempre libera, y que el amor verdadero tiene el poder de transformar incluso las heridas más profundas en fuentes de curación y renovación. Te esperamos en el próximo episodio con otra historia que removerá tus emociones y te hará reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. Hasta entonces, que el perfume de los jazmines guíe vuestros caminos.